Durante estos días os hemos estado contando que hoy miércoles 24 de octubre vuelve a esta sintonía una de las secciones que más gusta y más ayuda a nuestros oyentes, el espacio Abre tu Mente, cuya nueva temporada pues comenzamos hoy con muchas ganas y muy contentos de tener de nuevo con nosotros a nuestra psicóloga, sexóloga y sobre todo amiga María Guirao. María, muy buenos días. Muy buenos días, Noelia. Bueno, qué alegría tenerte de nuevo aquí. Cuantísimas ganas de verte, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo va qué todo? Maravilla volver. ¿Cómo va todo este tiempo que no te hemos tenido por aquí? Pues la verdad es que como siempre, todo muy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Vosotros por aquí qué tal? Pues también bien, deseando también empezar de nuevo estos programas, de tenerte otra vez aquí con nosotros y que nos cuentes todas estas cosas que siempre nos ayudan tanto. Claro que Genial, sí. Me alegré un montón de que os ayuden entonces. Además, hoy vamos a empezar con un tema que yo, pues así, estando pues recopilando datos, preguntas y todo eso, es un tema... vamos a decir, divertido entre comillas, ¿no? Porque sí, esa sensación, ¿no? Así de las primeras citas, de lo que puede pasar, de lo que no, de las expectativas que nos creamos, ¿no? Y luego, pues la realidad a lo mejor es totalmente diferente. Y bueno, pues la verdad que es un tema para comenzar esta temporada que está muy chulo, muy chulo. Sí, la verdad es que a mí es un tema que me parece, como tú comentas, ¿no? Bastante entretenido, bastante interesante. Y que es un tema, pues, que a veces quizás nos centramos, ¿no? En los problemas, ¿no? Casi siempre vengo hablando sobre problemas de pareja o problemas de sexualidad. Y parece que de vez en cuando, pues, está bien cambiar un poco el chip, ¿no? Y hablar sobre este tipo de temas que también tienen que ver con nuestra sexualidad, cómo vivimos nuestras relaciones y bueno, que a lo mejor a algunos oyentes les puede interesar. Uh-huh. En el tema de las primeras citas, ¿no? Yo creo que cuando tenemos esa primera cita, pues las sensaciones son tremendas, ¿no? Nerviosismo y de todo, que hablaremos después de ello. Pero luego cuando nos acordamos de ella, ¿no? Incluso pues nos echamos a reír. ¿Te parece lo que hice yo aquí? No sé qué. Anda que sí, que lo volvería yo a hacer. O sea que tenemos un montón de sensaciones, ¿no? La verdad es que animo a los oyentes, a los que se puedan quizás salir un poco de esa zona de confort, ¿no? Yo siempre animo a las personas que también vienen a consulta a hacer cosas diferentes, cosas que no suelen hacer, ¿no? Como tú dices, anda que cuando yo hice esto, ¿no? Porque luego cuando echas la vista atrás, te acuerdas de las cosas que saliste de esa zona de confort y quedaste con alguien uh-huh. que conociste una noche y fíjate lo que me pasó, que fue súper divertido, y luego se lo cuentas a los amigos, o pues imagínate que resulta ser el acompañante o el compañero de tu vida y fíjate cómo nos conocimos, fíjate qué gracioso, ¿no? Sobre todo los primeros momentos, como hablamos en terapia en pareja, son muy importantes en cuanto a cómo se fue empezando la relación, porque de alguna manera si existen problemas o disfunciones durante la relación, estamos hablando de una relación ya de años, a veces volver a los recuerdos que hay atrás es bueno y es beneficioso para la pareja. Puede ayudar, pero bueno, ¿no? Vamos a centrarnos por lo tanto en la primera cita, porque yo sabes que tenía mucha ganas de venir y me metí en la rama. Entonces, claro, la primera, no sé, a mí me parece que podríamos preguntarnos cómo conocer a esa persona, ¿no? Uh-huh. Si estamos pues solteros, si nos apetece conocer gente, lo primero sería cómo, ¿no? Lo único que muchas veces yo quería hacer una reflexión sobre lo primero quizás también debería ser qué es lo que yo busco o ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy preparada o preparado para una relación seria? ¿Una relación más bien esporádica? ¿Una relación abierta? Creo que no estoy preparado para una relación. Y entonces, serte sincero a ti mismo. Porque la mejor manera de amar es primero saber quererte a ti mismo. Porque Uh-huh. muchas personas que hablamos, ¿no?, de esa dependencia emocional, ¿no?, y de esa toxicidad que se busca en las demás personas, ya que no se está bien consigo mismo y tienen esa necesidad constante de afecto y un poco para salir, ¿no?, de sus problemas o de no verse a ellos mismos. Lo primero es vernos a nosotros mismos, ver cómo estamos, hacer reflexión y ya a partir de ahí, cuando hayamos aprendido un poco, tampoco tenemos que querernos muchísimo, porque obviamente esto es algo muy difícil, pero sí que hacer esa reflexión. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estoy buscando pareja porque estoy mal? Y esa es mi manera, mi estrategia de salir de esa apatía o de esa sensación de tristeza. ¿O estoy buscando pareja porque me apetece o porque quiero vivir una aventura nueva? Esa sería la primera pregunta.
Eso está muy bien, la verdad que sí. Bueno, pues cuando tenemos una cita, pues nos pasamos el tiempo antes de que llegue, pues pensando qué es lo que vamos a decir, qué nos vamos a poner, ¿no? Siempre, siempre. Incluso imaginándonos, ¿no? Junto a la otra persona. ¿Cómo crees? Exacto. ¿Cómo crees que debemos prepararnos para esa cita? Pues muy buena pregunta. La verdad es que dicen los expertos, ¿no?, que la primera impresión es muy importante, ¿no? Nos fijamos en la mayoría, nos fijamos en el físico y luego poco a poco pues parece que eso va disminuyendo y ya la gente pues suele decir pues es que la actitud es muy importante, ¿no? Obviamente, la actitud, la personalidad, la química, ¿no? La primera cita lo que estás buscando es si realmente con esa persona va a haber química o no, para saber si, digamos, apostar con tiempo, porque al fin y al cabo para quedar con alguien necesitas tiempo y vivimos en una sociedad en la que todo va deprisa y no tenemos tiempo. Entonces, claro, estás buscando de manera rápida y, digamos, un poco con esas expectativas, ¿no? Pues yo diría que la primera cita habría que buscar, digamos que las cosas sencillas. No hay que quizás esmerarse demasiado y preparar una cita súper lujosa de estas de película. La primera cita a lo mejor no estaría mal tomarte un café, tomarte una cerveza, salir a cenar, dar un paseo, salir a correr en el caso de que pues si hay deportistas, o ir al gimnasio, algo que sea, digamos, en público, que no sea algo muy cerrado, y sobre todo ahora hablaremos si quieres de las aplicaciones para ligar, ¿sí? Y buscar esa sencillez, y ser como tú eres. Muy bien. Bueno, hay que tener mucho ojo, yo creo, ¿no? Con algo como es la puntualidad, ¿no? Porque puede ser como el entrevista de trabajo, ¿no? Como una entrevista de trabajo, claro. Obviamente todo lo que hagas, hay personas que son muy observadoras y son muy analíticas, hay personas que son demasiado observadoras, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas que vas a hacer, digamos que la persona está a cero, si no has hablado con ella anteriormente, si es una cita a ciegas, la persona no sabe nada de ti, entonces que llegues tarde, pues ya estás diciendo cosas. Pero es que si tú a lo mejor eres una persona que suele llegar tarde, pues a lo mejor también intenta no llegar demasiado tarde, pero sí que discúlpate, o tampoco excesivamente, porque eso puede hacer que la persona tenga una sensación fraternal, que eso tampoco sería bueno, ¿no? Claro. Disculparse excesivamente en la primera cita daría una sensación de fraternidad por parte de la otra persona. Entonces no estaría del todo bien, pero pues si tú eres una persona más bien impuntual, avisa, oye, quizá llegue un poco tarde, lo siento, pero es que voy muy liado, o simplemente pues a veces se me va el santo al cielo, y hasta incluso puede ser una manera de buscar esa risa, ¿no? Ese humor que es súper importante en cuanto a la química. Bueno, a esa persona se supone que ya la conocemos, ¿no? De algún lugar, por ejemplo, pues de redes sociales, ¿no? De verla por aquí por la calle. ¿Hay que marcarnos algunos objetivos para esa primera cita? Pues no estaría mal, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Conocer a la persona, ser como tú eres, no dar la sensación de algo que no eres, porque al fin y al cabo esa persona te va a descubrir si sigues quedando. Y luego, si estás forzando una personalidad oculta, luego eso también es bastante desgastante, ¿no? Y si quedas con alguien y si quedas para tomar algo, es para pasarlo bien, no para estar tenso y ser diferente, ¿no? También es muy importante quizás no centrarse demasiado en las experiencias pasadas, no hablar demasiado de tu ex, ¿no? Sería un poco eso. La primera cita, lleva cuidado, si sale ese tema, trátalo, o sea, no tengas miedo a hablar de tu ex, porque ese es otro problema, tener miedo. Entonces, cuando tienes problemas para hablar de ello, esa persona se está dando cuenta. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? No, esto no me está gustando. Comentarlo levemente, y siempre, pues, hombre, si no lo has superado, pues también sería volver a la primera pregunta: ¿dónde estoy? ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparada? Claro. Pero Pero si lo has superado, vamos a pensar que sí, pues comentarlo levemente, y sí, pues si quieres decir cuánto tiempo, o si os lleváis bien, si os lleváis mal, pero no demasiado, ¿no? Porque eso también, volvemos a lo mismo, hace a esa persona sentir como cuidador, ¿no? Y en una primera cita no quieres sentirte cuidador, sino más bien libre y más bien pasarlo bien y reírte. Luego también sería muy importante
para buscar ese feeling, ¿no? Esa escucha activa, que es una escucha activa, dar la sensación de que tú estás escuchando a la persona, hacerle feedback sobre lo que te está diciendo, pues esto me está pareciendo interesante, esto no, de verdad. O sea, porque muchas veces parece que tendemos a hablar todo el rato nosotros y que la otra persona haga su monólogo y nosotros nuestro monólogo y parece que ¿dónde estamos? O sea, estamos en una conversación dual, ¿no? Sí, no, sí. a escuchar y esperar en esos silencios, quizás no tener tampoco miedos a los silencios, porque no pasa nada, porque de repente haya un silencio y hay personas que tienen fobia a esos silencios. Saber hasta qué punto, ¿no? Porque quizás se está alargando demasiado el silencio y intentar cortarlo, pero no pasa nada porque hayan silencios. De hecho, hasta incluso hay personas que están bastante cómodas y que no tienen ningún problema. Entonces hablaría eso, ¿no? De esa escucha que es importante para sentir que esa persona se está interesando por ti, y sobre todo es muy importante a la hora de seducir el tratar bien a la persona. Trata bien a la persona para que se sienta bien y entonces querrá volver a verte. Claro. Y bueno, ¿cuál sería el mejor lugar para tener una cita o los lugares recomendados? Si los hay, claro. Sí, bueno, hay estudios que hablan que, bueno, esto es un modo de cómico, ¿no? Pero hay estudios que hablan que las personas se enamoran cuando de alguna manera están viviendo algún riesgo, ¿no? Por ejemplo, en un parque de atracciones, o haciendo puenting, o escalando, ¿no? Y cuando vives ese riesgo y estás con la persona, hay estudios que demuestran que hace que esos vínculos que puedan haber se hagan todavía más fuertes, ¿no? No sé si has visto la típica película en la que los dos se conocen en un accidente de ascensor, o que el ascensor se para, ¿no? Cuando de alguna manera tu vida parece que va a correr peligro, hay algo en nuestro cerebro que nos hace fijarnos todavía más en ese ambiente y en la persona que tenemos al lado. Pero no es algo que esté animando yo a... Bueno, es una manera también de romper el hielo increíble, ¿no? Todo el mundo te dice de tomar algo y tú dices de ir a hacer puenting. O sea, claro, esta persona es súper interesante, quiero quedar con él o quiero quedar con ella, ¿no? El subidón pero no, sería como hablaba antes, ¿no? Es importante algo sencillo, no hay que buscar el restaurante maravilloso, que quizás sí, si tú eres así, o sea, no... Hay personas que son muy apasionadas o que se dan ya desde el primer momento. Si tú eres así y te ha ido bien y eso crees que no es por algo que tienes ahí, que tienes una necesidad de tener pareja, sino porque tú eres así, pues ánimo. Pero yo normalmente en las primeras citas intento buscar la simplicidad, ¿no? El tomar algo, el ir a tomar café, el ir a dar un paseo, un descanso de la biblioteca, por ejemplo, eso es muy típico en estudiantes, ¿no? Un ambiente en el que se sientan cómodos los cómodos, dos, ¿no? y que haya público en general, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues vamos a conocer más cosas. ¿Cómo influyen las inseguridades o los complejos en una primera cita? Claro, sí, esto influye. Pero normalmente parece que en la primera cita no suele salir posteriormente. Por eso hablaba de preguntarnos si estamos bien, si estamos mal. No hay que tener miedo a las inseguridades, porque al contrario, o sea, cuando tienes miedo parece que aparecen todavía más, ¿no? Pero tampoco hay que mostrarlas excesivamente, porque entonces volvemos a lo mismo. Esa persona, ¿qué quieres? ¿Una novia, un novio o un padre o una madre? ¿No? Sí, sí. Y bueno, vamos a ver algo que puede ayudarnos a sentirnos más seguros en esos primeros encuentros es, sobre todo, no fingir que somos diferentes, ¿no? Ser nosotros mismos. Exacto, ser nosotros mismos. Como hablaba al principio, la máscara se va a caer igualmente. Cuanto antes te muestres. Además, yo creo que cuando fingimos que somos otros, nos estamos fijando en una media o en un ideal que no es real. O sea, porque nadie es perfecto, ¿no? Entonces nos estamos fijando en algo que a lo mejor no es nada creativo o no es nada diferente, sino que estamos siendo como todo el mundo. Y yo animo a la gente a ser como ellos son, porque eso ya es maravilloso. Y en las primeras citas, como hablaba, ¿no? Estamos cansados de ver siempre lo mismo, estamos en búsqueda todo el rato en esta sociedad de estímulos, de no tener tiempo. Y no estoy hablando de que sean súper diferentes, ¿no? Pero tienes que ser como tú mismo porque ya vas a ser diferente. Y eso está bien.
Claro, si no luego pueden venir diciendo, oye, me has vendido la moto y de lo que me dijiste nada de nada, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, eso también tiene parte de razón. Hay muchas personas que ya en un primer momento como que, digamos, que dan una idea o prometen cosas que luego no pueden cumplir, ¿no? También es parte de la otra persona creérselas o no. Si ya una persona te está diciendo de una primera cita que se quiere casar contigo, pues a lo mejor sí se quiere casar contigo y a lo mejor sí está súper enamorado o enamorada, pero ¿qué conoce de ti? Lo que tú le has contado en un café o lo que ha visto en tus redes sociales. Conoce de ti ese ideal que tiene de ti o ese posible ideal que tiene de lo que es una pareja, ¿no? Realmente cuando tú conoces a alguien y estás un mes y estás súper enamorado, estás enamorado de ese ideal que tienes de la persona, pero en un mes es difícil conocer a la persona totalmente. Pero que eso está bien, porque eso es importante, como hablaba antes. En lo posterior de las relaciones sí que va a ser importante el cómo me he enamorado de ti y el que veía y cómo fueron esos primeros momentos. Esos son importantes. Uh-huh. Bueno, antes nos hablabas también de cómo influye, ¿no?, en una cita la primera impresión, porque es lo primero que nosotros vemos de la otra persona. Es lo físico, ¿no? Claro. Sí. De hecho, quería comentar, pues hoy en día la manera por excelencia ahora mismo de conocer a gente es por redes sociales. Uh-huh. Entonces, claro, las redes sociales, ¿qué es? ¿Qué estás viendo? Estás viendo fotos, estás viendo comentarios, estás viendo gustos. Realmente es algo estético. Las personas cada vez más nos fijamos... sobre todo en la primera impresión, nos fijamos en algo estético. Pero, o sea, cada vez más en la primera impresión nos fijamos en lo estético, pero cada vez más exigimos más después de lo estético. Ajá. O sea, como que estamos en búsqueda de esas sensaciones todo el rato, ¿no? Entonces no nos convence ya solo lo físico, sino... Bueno, yo creo que ha sido siempre así, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Es lo primero que nos fijamos, pero después pedimos más. Claro. Pero ya posteriormente, cuando eso ha entrado bien, ya... van otras cosas. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que en una primera cita tampoco se debe ir excesivamente arreglado, o sea, ni excesivamente maquillado, ni maquillada. Bueno, si tú eres así, si tú eres una persona pues que le gusta maquillarse mucho, pues maravilloso. Uh-huh. Pero no hay que ir, tú tienes que ir cómodo a una primera cita, ¿no? Sobre todo si vas a ir a hacer puenting. Se tiene que ir cómodo y como uno se es. Si quizás, pues bueno, pues te sientes un poco más inseguro, insegura, pues habría que ver eso. Pero ir cómodos y eso, no ir excesivamente quizás arreglados, ¿no? Uh-huh. Porque también eso puede dar una sensación a la otra persona de... ¿venimos a una boda o a una primera cita? ¿No? Pero bueno, eso también forma parte del humor, pues no sabía qué ponerme y me he puesto esto, ¿no? Eso también es curioso, ¿no? También hay que decir que en una primera cita cuanto menos prejuicios vayas, mejor. Porque normalmente las personas van teniendo citas y van teniendo parejas y cada vez van sabiendo lo que no les gusta, ¿no? Se van poniendo como banderitas. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona es diferente, cada persona es un mundo, como bien se dice, y es así. Y ya cuando en la primera cita, ya si venimos de otras muchas citas y no han ido bien, pregúntate por qué no han ido bien. A lo mejor no es por la persona que tienes delante, sino por la persona que tienes, ¿no? Ajá. Entonces, si tienes muchos prejuicios y no te dejas llevar, si ya estás todo el rato analizando esas cosas que no te gustan, buscando cosas que no te gustan, a lo mejor estás autoboicoteando esa primera cita y ya estás en un no va a ir bien, no va a ir bien, no va a ir bien y ya llegas un momento en que pues te desistes. Que tampoco hay por qué vivir en pareja, pero si eso es lo que quieres, es mejor no vivir resignado. Si empezamos en plan negativo, mal vamos ya, sí, ¿no? Sí, ya estamos ya con la negatividad. Uy, viene muy, muy maquillada, ya vamos mal. Si empezamos ya con los falda, peros... Madre mía, tenía que haber venido con pantalón. Ay. Si empezamos ya poniendo pegas, mal vamos aquí. Bueno, para los que son así un poco más tímidos, ¿cómo pueden romper el hielo? Vale, muy buena pregunta, Noelia. Pues una manera de romper el hielo pues podría ser quedar con esa persona con algo que a ti te guste. Por ejemplo, si tú eres una persona pues que le gusta mucho, ¿qué te digo yo?, los videojuegos, uh-huh, y más o menos ves que a esa persona también le puede gustar, pues una manera de romper el hielo es quedar y llevar una consola
o ir a bares que se puede jugar a videojuegos, en ese caso. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho la música, pues ir pensando en algunas canciones que le quieres enseñar, o de alguna manera coger algo que a ti te guste mucho y mostrárselo a la persona, para que también te conozca y te vea interesante, porque es interesante ese tipo de hobbies. A ver, todos pueden ser interesantes. Que te guste la pesca, pues llévalo a pescar. No sé, se me ocurren millones de cosas dependiendo de la otra persona. También una forma de romper el hielo es no tener miedo a esos silencios, preguntar, estar atento. Es una manera. Hay gente que pues es más tímida y hay gente que es menos tímida. Entonces, si tú crees que eres más tímido que la persona con la que has quedado, pregúntale. Tampoco le preguntes excesivamente, que no sea una entrevista o un tercer grado, pero pero sí que pregúntale, interésate por él o por ella, y si ves que algunos temas de los que te está hablando tú puedes intervenir y puedes contar cosas tuyas, porque obviamente la otra persona también quiere saber de ti, no solo tú de ella, y también así quitas un poco esa ansiedad, ese estrés principal, hablando tú sobre lo que esa persona está hablando. Hay muchas maneras de romper el hielo. También hay una manera muy buena de romper el hielo, que hay que tener cuidado con esto, es los halagos. Hay personas que son muy halagadoras. Yo, por ejemplo, pues no sé si te has fijado, Noelia, que yo soy muy halagadora. Yo siempre estoy todo el rato diciendo cosas, ¿no? Pero yo soy así. Sí que es verdad que si fuerzas eso, está bien que salgas de tu zona de confort, y si no sueles ser halagador, pues intentar halagar más o fijarte en lo que lleva la persona. Si, por ejemplo, lleva una camiseta y ese grupo te gusta, pues mira, ese grupo me gusta. De hecho, el último disco que han sacado me pareció muy guay. O fijarte en la ropa, ¿dónde te has comprado esos pantalones? Eso podría ser una manera de romper el hielo. Y luego los halagos, como hablamos, cuanto más específicos mejor, porque que te digan guapa, pues te lo puede decir el albañil, te lo puede decir el camarero, pero que te digan que esa camiseta te queda muy bien y realza el color de tus ojos, eso ya es más específico. Entonces, cuanto esa persona más sienta que ese halago está súper personalizado, también mejor. También te digo que hay personas que saben recibir los halagos y personas que no. Entonces, pues, esto es un mundo, Noelia. Sí, ya veo, ya. Bueno, ya hemos roto el hielo. Ya otra de las dudas que pueden saltar es ¿de qué hablo yo con ella? ¿Hay algún tipo de temas de los que no haya que sacarlos? Es que claro, el tema del ex, por ejemplo, es difícil, ¿vale? El tema del ex. El tema, quizás diría yo, de la política, ¿no? En plan, hablando ya de política o hablando de fútbol. O sí, bueno, en el caso de que sea futbolero, yo en mi caso no, pero sí, en temas así muy, muy candentes, quizás no, porque a lo mejor estás creando una tensión, pero quizás sí, no tiene por qué, porque hay gente que le da mucha importancia a la política y para él o para ella, pues es algo pues que le gusta hablar desde un primer momento. Y bien, pero bueno, sobre todo buscar el buen rollo. Y si, por ejemplo, estás delante de una persona que es súper contraria a ti a niveles, por ejemplo, de política, pues tomártelo con humor. Tampoco hay que estar súper de acuerdo, o también depende de lo que vas buscando. Hombre, si vas buscando mujer e hijos y ya estás delante de una mujer que es, pues qué te digo yo, tú tienes una cultura muy, muy, muy católica, y es de estar delante de una mujer que es pues, todo lo contrario, pues a lo mejor pues plantéatelo, ¿no? Podría surgir, podría funcionar, ¿y por qué no? Porque las primeras citas, ya te digo, es todo un misterio. Pero sí, intenta no evitar, tampoco tener miedo a esos temas, porque con el miedo pues no funcionamos bien, pero hablar de cosas divertidas, quizás hasta incluso banales, pero mostrar cómo eres, ¿no? Y sobre todo hobbies, hablar de tus hobbies o de las cosas que te gustan, de las cosas que sueles hacer. Y bueno, antes hablabas de los silencios, que no tiene por qué ser algo incómodo. ¿Y qué nos puede decir el lenguaje no verbal? A lo mejor la postura del cuerpo, algo así. ¿Qué nos puede transmitir? El lenguaje no verbal es el 90% de si va a funcionar o no la primera cita, ¿no? Como hablaremos luego si beso o no beso, ¿no? O qué hacemos en la primera cita. El lenguaje no verbal es si la persona está interesada o no. De una manera te lo está diciendo, ¿no? Si la persona te mira a los ojos. Hay personas que no miran a los ojos. Entonces esto tampoco es blanco o negro. Es un poco interpretar, ¿no? Si la persona ves que antes te miraba a los ojos y ahora no, ¿qué está pasando? O si, por ejemplo, estás en un grupo de gente y la persona ves que te está mirando con el cuerpo, que con sus pies te están en dirección hacia ti, o que tú le coges la mano,
le rozas, está cómodo o cómoda con el contacto físico, eso es muy importante. Ahí tienes muchos puntos, si está cómodo con el contacto físico. Pero claro, no lo intentes desde un primer momento, sino que ve allanando el terreno y ya al final o a la mitad de la cita sí que intenta un poco el contacto físico o las miradas, ¿no? La sonrisa. La sonrisa es lo más importante para mí. Creo que es lo más importante de ese contacto no verbal y de esa comunicación. Porque cuando tú sonríes, la persona sonríe y hay ese buen feeling, eso es maravilloso. Cuando sonríes está diciendo a la persona que no tienes colmillos, que no le vas a morder, ¿no? Es una manera adaptativa de decir, tú no eres peligroso, por lo tanto me voy a acercar a ti. ¡Ay, qué bueno! Sí. Bueno, como tú antes comentabas, otro punto a tener en cuenta. Vamos a ver, la primera cita. ¿Besos sí o besos no? Pues hay estudios que demuestran que hay veces que en las primeras citas no tiene por qué haber un beso. Uh-huh. De hecho, porque si ha ido bien, os vais a volver a ver. Si ha ido bien, vais a volver a quedar seguramente. No tiene por qué haber beso y de hecho hasta incluso hay veces que cuando no hay beso te quedas con ganas de más. Entonces eso está bien. Pero claro, si no ha surgido, no tienes por qué tampoco forzarlo, pero si surge, es maravilloso, ¿no? En ese beso, quizás ser sutil. Mi consejo es que el primer beso que sea sutil, no sea un beso, a no ser que haya sido una primera cita súper apasionada y que hayáis estado todo el rato tocando, besando, o sea, mirando con mucha pasión, pues sí, que sea muy pasional si es lo que te pide el cuerpo. Pero el primer beso es un poco el testeo, ¿no? Estás probando cómo son tus labios, cómo son mis labios. De hecho, tú vienes de besar a otras personas que no tienen esos labios, no tienen esos gustos. Entonces, claro, no beses a esa persona como besabas a tu ex o como besabas al último o la última. Intenta ver poco a poco cómo le gusta a esa persona besar y tú te vas adaptando poco a poco a cómo te gusta a ti besar y a la otra persona. Hay gente que va muy a tope ya desde el primer beso y hay gente que a eso no le gusta o que le asusta. Entonces es ir un poco contrastando. Ajá. Con eso. Y vamos un poco más allá, si te parece. Primera cita, ¿sexo sí o sexo no? Claro, o sea, ¿qué estás buscando, no? Pues si por ejemplo estás buscando sexo y esa persona ya sabes que te gusta y que puede ser una cosa posible, y ¿por qué no? Yo, si estás buscando una relación, tampoco lo dejaría de lado el sexo en la primera cita. Sí que es verdad que si tienes sexo en la primera cita, no tengas muchas expectativas. Eso sí que lo recomiendo. Porque normalmente, cuando tú tienes sexo con alguien la primera vez, es difícil que funcione, que sea maravilloso, un orgasmo recíproco, múltiple. Bueno, eso es difícil, ¿no? Porque la persona viene, como hablamos, de otras relaciones, de otros cuerpos, no sabe lo que te gusta, no sabe lo que no te gusta. No se conoce. Es raro, puede pasar, por supuesto que puede pasar, pero es raro. Entonces, en la primera vez, y sobre todo en la primera cita, no tengas demasiadas expectativas con eso. Pues experimenta, prueba, no tengas prejuicios, ríete. Eso puede ser hasta incluso un ejercicio de subir la autoestima, ¿no? De esa felicidad, ¿no? De no conozco a esta persona, yo estoy cómodo o cómoda con mi cuerpo y me apetece conocerte de esta manera. Sexualmente casi no te conozco, pero me apetece hacerlo así. Hay gente que practica este tipo de cosas y es súper respetable. Uh-huh. Este tipo de prácticas. Entonces, ¿por qué no sexo a la primera cita? Si estás cómodo y no lo estás haciendo por forzado, porque te sientes forzada o forzado, quiero volver a quedar contigo y sé que si no tengo sexo contigo no voy a volver a quedar, pues entonces plantéatelo. Porque si lo estás haciendo de esa manera, no te estás queriendo a ti mismo ni a ti misma, y no te estás ayudando, al contrario. No va a ir bien. Exactamente. Y bueno, ¿qué probabilidades hay de que una primera cita sea exitosa? Que salga bien. Pues yo creo que siguiendo estos consejos hay bastantes probabilidades de que salga bien. La primera cita ya hablamos que no es ninguna garantía de que vaya, ¿no? También depende de si vas a estar buscando una relación, si no. Pero sí, normalmente la primera cita, si ha habido feeling, si ha habido risa, si tú le has gustado físicamente a la persona y esa persona te ha gustado también físicamente, si has tenido contacto, si has visto cosas en común, aficiones, bromas, va a ir bien. Si vivís cerca también, porque muchas veces con el tema de las aplicaciones pues se conoce gente fuera. Claro. Entonces eso muchas veces la vida no tenemos tiempo para estar viajando. Entonces
también si tenéis vidas próximas, si más o menos tenéis expectativas de vidas parecidas. No es lo mismo quedar con alguien que está estudiando la carrera que quedar con alguien que está en una hipoteca 10 años y que tiene hijos, ¿no? Entonces que se parezca un poco a ti en ese sentido, ¿no? Y bueno, ¿qué cosas pueden hacer decidirle a una persona el tener una segunda cita o no tenerla? Pues yo creo que el quedarte con ganas de más, no en el sentido físico, sino en el que quedarte con ganas de más de conocer a esa persona, ¿no? De qué cómodo o qué cómoda ha estado, qué rato más bueno he pasado, fíjate, nos hemos tomado un café y qué risas. Y me encantaría que me contase pues esto que me contó un poco por encima la primera cita, o me gustaría quedar para que me dejara ese libro que me comentó. Un poco buscar ese enlace o ese anclaje, ¿no? De cómo puedo conectar con esta persona y volver a quedar. Eso al fin y al cabo no se busca, sale solo. Si ha habido ese feeling, si ha habido esas cosas en común, sale solo. Y la siguiente cita pues irá un poco a raíz de eso. Yo creo que conforme vas estando con esa persona, ¿no? Ya sabes si puede surgir algo, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto. No hace falta que termine esa cita para llegar a esa conclusión. Exacto. ¿Verdad? Y también un poco conocerte a ti mismo. Puede ser un ejercicio la primera cita de testearte a ti, de probarte a ti, cómo estoy, me he sentido bien, me he sentido mal. Si, por ejemplo, pues tienes problemas de hablar con gente desconocida, también es una manera de salir de la zona de confort. Uh-huh. Bueno, pues antes de terminar el tema, dime cuáles serían los puntos más importantes, cómo podemos resumir esto. Pues yo diría que ser tú mismo, primero plantéate cómo estás, no busques una relación para no estar mal, sino para estar mejor, disfruta de la risa, del humor, sé la mejor versión de ti de alguna manera, ¿no? Pero sin olvidarte de que no pasa nada si tienes inseguridades, porque todas las tenemos. Y disfruta, ¿no? de esos primeros encuentros. Lleva cuidado, quizás en algunos aspectos, ¿no? Porque estás quedando al fin y al cabo con alguien desconocido. No te lances a la piscina ya en un primer momento, no pidas matrimonio ya en la primera cita, pero sí que ve poco a poco sin prejuicios, ¿no? Sin pausa, pero sin prisa. Muy bien. Bueno, María, cada 2 miércoles te vamos a tener de nuevo aquí con nosotros. Sí, genial. Y bueno, pero para la gente que quiera contactar contigo, ¿cómo te pueden localizar? ¿Dónde estás ahora? Pues sigo en Cieza, en la Clínica Alfonso X. Mi teléfono pueden llamar aquí a la radio perfectamente y preguntar. Luego también imagino que esto subas a YouTube. Ajá. Y yo tengo una página en Facebook también, que es María Guirao, psicóloga sexóloga. Y bueno, aquí estoy. Pues un placer volver a tenerte aquí con nosotros y bueno, haber comenzado esta nueva temporada con este tema tan interesante, ¿verdad? Y con tantas cosas que tenemos aún por descubrir. Por supuesto. Y bueno, pues esa primera cita, esperemos que a todos los que la vayan a tener, que les vaya muy bien, claro que sí. De eso ya, se trata, ¿no? si quieren escribir y contar sus experiencias, si les ha ido bien, si les ha ido mal, si les ha ayudado estos consejos, pues sería maravilloso. O que hasta incluso llamen y que nos cuenten experiencias, ¿no? Y el próximo programa lo podemos comentar, podemos... Sí. Pues a mí en esta primera cita este tío me dijo esto y fue muy gracioso y fíjate, ahora es mi marido. Bueno, un poco por ahí, ¿no? Sí. Si quieren hacer eso, siempre guardando el anonimato, ¿no? Si quieren ellos. Estaría muy bien conocer esas experiencias. Claro, por supuesto. A mí me encantan las experiencias. También lo que podemos decir es que, bueno, los oyentes que están escuchando, que si desean que hablemos de algún tema en concreto o lo que sea, que también nos lo pueden decir. Yo te lo comunicaré a ti, por supuesto que se hablará de lo que ellos quieran. Maravilloso. Bueno, pues María, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti. Y bueno, por volver a tu casa, por supuesto. Y te espero dentro de 2 miércoles, si te parece. Maravilloso.